Bueno, saludos y bendiciones. Hoy vamos a continuar el mensaje que comenzamos, el tema la semana pasada acerca de lo que es la guerra espiritual y hoy estamos en la segunda parte. La semana pasada vimos que hay dos extremos en lo que es la guerra, el tema de la guerra espiritual. Por un lado tenemos iglesias y personas y cristianos que ven el diablo hasta en la sopa y en los demonios. Todo es Satanás. A veces se habla más del diablo que de Cristo en las iglesias. Empiezan una oración hablándole al Señor: Señor, te damos gracias por este día, y después, y a ti, Satanás, te decimos que te atamos, que tú no puedes, tienes parte en este servicio. O sea, comienzan una oración a Dios y terminan hablándole al diablo. Algo que no tiene ninguna base bíblica. En ninguna parte de la Biblia nos manda hablarle al diablo ni a sus demonios. Las oraciones siempre van dirigidas a Dios. Vemos también en esta exageración de ver al diablo y los demonios hasta en la sopa, donde constantemente lo que son obras de la carne, como habla en Gálatas y Primera de Corintios, como son la fornicación, el adulterio, la envidia, la borrachera, son obras de la carne. En muchas de estas iglesias se les llama demonio. Y entonces, en vez de tratar de llevar a estas personas al arrepentimiento, lo que se les trata es de hacer exorcismo. Entonces viene, pues ahora llegó fulano, el hermano fulano, que cayó en adulterio. Entonces, en vez de venir arrepentido, pues vamos a expulsarle al el demonio de adulterio, porque el hermano fulanito es una víctima de ese demonio que lo tiene poseído. O sea, en verdad no es un pecado, sino un demonio. O sea, y este tipo de falsa enseñanza, de exageraciones, esto no es bíblico. No es bíblico y causa gran daño. Por otro lado, también tenemos el extremo donde algunos pues ya niegan completamente la existencia de Satanás y los demonios. Satanás es una persona, la Biblia lo establece como una persona, no es una representación de la fuerza del mal, es una persona. Jesucristo se refirió a él como una persona, así que es una contradicción que una persona que se llame cristiana a la misma vez diga ser cristiano, creer la palabra de Dios, pero no crea que existe una persona, un ser, un personaje que se llama Satanás o el diablo. Entonces son dos extremos que vemos. Comenzamos en esto en Efesios 6:10 la semana pasada, donde después que habla de lo que es la vida llena del Espíritu Santo, que vimos que es una vida que no tiene que ver nada con hablar en lengua ni con caerse al piso, sino que es una vida llena, sometida a la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está sometida a la palabra de Dios. Y lo vemos, ese sometimiento a la palabra de Dios nos lleva a un sometimiento mutuo entre nosotros, entre las esposas y sus maridos, los maridos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, los hijos respetando a sus padres y honrándolos, y los padres no provocando a ir a sus hijos. A la misma vez, nuestros mismos trabajos, en aquel tiempo era la cuestión de esclavos y libres, ahora lo pudiéramos aplicar lo que es nosotros en nuestros respectivos trabajo, donde tenemos que someternos a los jefes, y a la misma vez los jefes no tratar con amenaza ni extrema dureza a los empleados. Claro, siempre aclaramos, igual que nos tenemos que someter al gobierno, la mujer se tiene que someter a su marido, siempre y cuando el marido no trate de imponerle algo que va en contra de la palabra de Dios. Estamos llamados a someternos a los gobiernos, siempre y cuando el gobierno no exija de nosotros algo que va contrario a la palabra de Dios. O sea, yo tengo que pagar lo que se llama los impuestos, aunque los encuentre abusivos en algunas ocasiones, porque eso es lo que está exigiendo el gobierno y yo tengo que someterme a ese gobierno. Ahora, cuando el gobierno me dice a mí que yo tengo que casar una pareja de personas del mismo sexo o aceptarlo como algo normal, no podemos someternos, aunque hay tristemente llamadas iglesias que no solamente se están sometiendo, sino que lo están celebrando, casando parejas del mismo sexo. Y tenemos la Iglesia Católica Romana que de una manera, bueno, no los casamos, pero sí los bendecimos, las uniones del mismo sexo. O sea, una completa, es como decir, bueno, yo condeno el robo, ¿no? Estoy en contra del robo, pero bueno, yo voy a orar por el ladrón para que todo le salga bien. O sea, señores, es una completa contradicción. Así que vemos este sometimiento, que es lo que es la vida llena del Espíritu Santo. Y vemos entonces, como comenzamos la semana pasada, en el versículo 10,
donde cuando alguien puede decir, bueno, es que se nota que tú no conoces a mi esposo, se nota que tú no conoces a mi esposa, se nota que tú no conoces a mi jefe o los hijos míos, o los hijos a los padres, o sea, porque son personas difíciles. A la misma vez entonces nos deja ver en los versículos del capítulo 6 del 10 en adelante que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lo primero que nos dice es fortaleceos en el Señor. El primer paso es buscar la fortaleza en el Señor. Para buscar la fortaleza en el Señor tenemos que estar primeramente en el Señor. No se trata de creer simplemente en Dios, no se trata simplemente de que esta es mi religión o me bauticé, o esta es mi denominación, o soy miembro de tal iglesia, o trabajo en el ministerio. No, puede ser todas estas cosas y no estar en el Señor. Ser una persona autoengañada. Las iglesias están llenas de personas autoengañadas que piensan que son lo que no son, que piensan que creen lo que no creen, que piensan que van hacia donde no van. Y por eso es que la Biblia nos manda a autoexaminarnos a ver si verdaderamente estamos en la fe. La persona, el verdadero cristiano se va a conocer por el fruto, no es por el conocimiento, no es por los dones, no es por supuestas manifestaciones del Espíritu Santo en cuanto a caerse al suelo, hablar en lengua o no, sino por el fruto, que es una obediencia no perfecta, pero sí una obediencia continua y una vida de un continuo arrepentimiento a la palabra de Dios. Y ahí nos deja ver que la batalla no es contra las personas que nos rodean, no es contra nuestras parejas, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestros padres, no es contra nuestros jefes en el trabajo, no es contra el gobierno, sino que detrás de estas personas está Satanás y los demonios. Están Satanás y los demonios, porque versículo 2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, y vemos aquí la responsabilidad del creyente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La parábola del sembrador nos deja ver claramente, cuando vemos la parábola del sembrador, que uno de los terrenos el que cayó entre pedregales y el que cayó entre espinos, nos deja ver claramente que estas personas recibieron la palabra con gozo, profesaron la fe cristiana por un tiempo, pero cuando vino el día malo, cuando vinieron las aflicciones, cuando vinieron la persecución por causa de la palabra de Dios, cuando viene tal vez la tragedia, cuando viene el conflicto, pues estas personas terminaron abandonando la fe. No se trata de que perdieron su salvación, se trata de que nunca lo fueron, como dice en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que sepamos que no todos son de nosotros, ¿no? Y esto es lo que vemos, no pudieron permanecer firmes en el día malo. El verdadero creyente no es que no se va a agotar, no es que no puede inclusive hasta caer, pero después que pase el día malo, después que pase la aflicción, después que pase la situación que sea, va a permanecer firme. Por eso es que nosotros tenemos que orar siempre en medio de cualquiera que sea nuestra situación. Señor, primeramente buscar la fortaleza en Él y pedirle al Señor que se cumpla su propósito y su voluntad. Solamente Él sabe por qué Él envía y permite estas pruebas. Vimos la semana pasada que Satanás es un ser poderoso, pero Satanás está sometido a Dios. Satanás no puede hacer nada, ni los demonios, fuera de la voluntad de Dios. Eso lo explicamos en detalle en la semana pasada y está el video disponible, La Guerra Espiritual, parte 1. Ahí lo pueden ver, no voy a entrar en todos esos detalles ahora, pero Satanás con todo su poder, él no puede hacer lo que él quiere. Lo vimos en el caso de Job, que Dios le pone los límites hasta donde él puede llegar. Lo vimos en el caso de Pedro, que para zarandear a Pedro tuvo que pedir permiso. Lo vimos en el caso de cuando Jesús saca a los demonios del hombre que estaba endemoniado en los sepulcros, que los demonios tienen que pedirle permiso a Jesús aún para entrar en unos celdos. O sea, vemos que Dios es completamente soberano. También vimos que en muchas ocasiones Dios utiliza el mismo Satanás para sus propósitos.
O sea que Satanás, aunque aunque la intención de Satanás es mala y perversa, Dios lo utiliza para llevar sus propios propósitos. Vimos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, fue llevado por el Espíritu, porque había un propósito que Jesús fuera tentado, o sea, para así dejar claro quién era. También lo vimos en el caso de Primera de Reyes 22 al 17 al 23, donde vemos que el Señor utiliza un demonio que le iba a inducir mentira a los falsos profetas para llevar a cabo la sentencia de juicio que Dios tenía contra el rey Acab. Ahora vamos a empezar en lo que nos quedamos hoy, es donde vamos a ver lo que es esta guerra espiritual en el diario vivir. Como siempre hemos dicho, la Biblia afecta, el Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. Si está un Evangelio que no afecta la relación con tus familiares, con tu pareja, en el diario vivir, en el trabajo, no es el Evangelio de Cristo, aún en la manera en que nosotros ejercemos el voto en los países democráticos. Tiene que ir de acuerdo a lo que enseña y a los principios del Evangelio. Así que en segunda de Timoteo vamos a ver lo que es la guerra espiritual en el diario vivir. Y vamos a ver que esta guerra no tiene que ver nada con estar poniendo aceite en las puertas para que no entren demonios, no tiene nada que ver con tener una Biblia abierta en la mesa, en la casa, para que los demonios se alejen. Todo esto supersticiones, esto no tiene que ver nada con la guerra espiritual, más bien con creencias paganas y con brujería. También vamos a ver que no tiene que ver nada con estar hablándole a Satanás, que la Biblia en ninguna parte nos manda hablarle a Satanás, decirle: Satanás, tú no tienes poder sobre mi familia, Satanás, tú no tienes poder sobre mis hijos, Satanás, tú no me vas a arrebatar las bendiciones que Dios me ha dado. Eso no es bíblico. En ninguna parte vemos eso en la Biblia. En ninguna parte. Cuando el apóstol Pablo fue afligido y abofeteado por un demonio que lo reconoce en 2 de Corintios, él no dice que reprendió al diablo, que le dijo a Satanás: mira, yo soy el apóstol, respétame, tú no tienes suerte conmigo. No, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Rogó, no declaró, no decretó, no demandó, rogó al Señor 3 veces para que le fuera quitado ese aguijón de la carne, que era un demonio. Y que lo que el Señor le contestó: bástate mi gracia. O sea, no, en otras palabras, negro, para ningún lado que va ese demonio. Se va a quedar ahí afligiéndote, porque yo tengo un propósito, y es mantenerte humilde. O sea, aquí vemos lo lejos que está estos supuestos ministros de guerra espiritual que vemos en tantos libros que han escrito, libros que más bien parecen de ficción o de una película de Hollywood, como ese de Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. Un completo disparate, nada de bíblico. Ese otro que muchos utilizan, Cerdos en la Sala, son libros que pura fantasía, pura cosa que no tiene nada con estar en ese Cerdos en la Sala, que escupiendo demonios, que cogían en una sección de exorcismo, le ponían a supuestos cristianos, le ponían una bolsa para que escupieran y vomitaran los demonios. O sea, señores, esto en iglesias supuestamente cristianas, donde se supone que se enseña la palabra de Dios. Todo esto es muestra de que no se enseña la palabra de Dios. El libro de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos, donde ella habla que Satanás, porque ella era tan peligrosa, el reino de Satanás, que Satanás le envió un hombre lobo y a que le destrozara la garganta. Por favor. Y lo triste es que uno va a una librería cristiana y ve estos libros y ve las personas y hasta ministros comprando estos libros. Entonces, ¿qué van a enseñar estos tipos de ministros en las iglesias? Vamos a tenernos a lo que dice la Escritura, como cuando hablamos que la vida llena del Espíritu Santo no tiene que ver con brincar, ni saltar, ni hablar en lengua, ni tirarse al piso, sino con una vida de obediencia a la palabra de Dios, lo que nos enseña la Escritura. No podemos hacer teología a base de nuestra experiencia. Alguien me dirá, porque lo he escuchado muchas veces: bueno, usted no puede hablar de lo que usted no ha experimentado. No, es que yo no tengo que haberlo experimentado. Yo hablo de acuerdo a lo que dice la Escritura. En tal caso, yo no pudiera condenar el pecado de la homosexualidad porque yo no he experimentado ni sé lo que siente un homosexual.
Señores, o sea, estamos poniendo el pragmatismo por encima de lo que es la palabra de Dios. No, lo que la palabra de Dios enseña es lo que nosotros tenemos que enseñar y es a lo que nos tenemos que amoldar y es lo que tenemos que obedecer. Y vamos a ver cómo vimos lo que fue la vida llena del Espíritu Santo bíblicamente y ahora estamos viendo lo que es la verdadera guerra espiritual bíblicamente. No tiene que ver con todo esto que he mencionado, de estar reprendiendo, atando al diablo, como explicamos la semana pasada. En cada servicio, Satanás, te atamos. Bueno, pues si aquí atamos a Satanás, ahora mismo aquí en Hollywood, Florida, y a 5 minutos, 10 después, lo atan allá en Hialeah, en Miami, y después lo atan en la ciudad de Fort Lauderdale, y después lo atan en Colombia, y en Puerto Rico, y en Perú, pues el diablo estará imposibilitado todo el tiempo. No se podrá mover, estará atado todo el tiempo. O sea, una cosa que no tiene nada. El hombre fuerte, Satanás, fue atado, restringido, más de lo que estaba con la primera venida de Cristo. No tiene nada que ver con nosotros estando atándolo. Pero vamos a ver, porque sí creemos que hay una verdadera guerra espiritual y vamos a ver cómo es esta batalla en el diario vivir, cómo nos afecta a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y después el 3 y el 4, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oiga bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, igual que vimos en el versículo 10 de Efesios 6:10, que dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de mi fuerza. Ahora, ¿qué vemos aquí rápidamente? La vida cristiana no es una vida pasiva. Es triste ver muchos hermanos de nuestra misma denominación bautista y muchos hermanos de línea reformada también, que, como he dicho anteriormente, más lejos de lo que enseñaron los reformadores y lo que enseñaron los puritanos no pueden estar. Porque si algo Calvino no enseñó fue que la vida cristiana fuera una vida pasiva. Tampoco le enseñaron ninguno de los puritanos como Richard Baxter, como John Owens, como Jonathan Edwards, ninguno, ni el mismo Charles Spurgeon. Ninguno enseñó esto, pero hoy vemos en muchas iglesias que tienen este énfasis solamente en la gracia, y porque estamos en la gracia, pues tú no te esfuerzas en nada. Tú simplemente siéntate, porque si te esfuerzas es que te estás esforzando en la carne. Es que te estás esforzando en la carne y no estás dejando obrar al Espíritu Santo. Esto es lo que enseñan muchas de estas personas. O sea, una vida cristiana pasiva. Yo tengo un mal humor, yo tengo un humor terrible, padezco de arrebatos de ira, de cualquier otra cosa, el que tiene de pornografía o cualquier, y simplemente yo me voy a sentar, yo no voy a hacer nada, yo no voy a esforzarme porque estoy en la gracia, para que sea el Espíritu Santo que un día así, como si fuera por arte de magia, yo me levanto y ya no me da más ira. Yo me levanto y ya no murmuro más en contra de nadie. No, señores, eso no es así. Eso no es así. La Biblia nos manda a esforzarnos en la gracia de Dios. En la gracia, sabiendo que las fuerzas no vienen de mí, que no es en mi propio esfuerzo. Es como Dios te concede la fe y el arrepentimiento, son dones de Dios, pero somos tú y yo los que tenemos que creer y los que tenemos que arrepentirnos. Entonces Dios por medio de su Espíritu nos concede la fuerza, pero somos nosotros los que tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Así que estas personas, y comienzo por mi propia denominación, no todos, pero muchos ministros bautistas y predicadores, y algunos también que se identifican como bautistas reformados o particulares, y hasta uno que otro hermano presbiteriano también, que lamentablemente creen que la gracia es simplemente sentarse en una silla y esperar que Dios obre. Y cualquier esfuerzo de parte de nosotros es como entonces uno querer hacer cambiar en la carne. Nada más lejos de la verdad. La Biblia nos manda: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, en la gracia que es, oiga bien, en Cristo. No es mi propia fuerza. No es que yo voy a cambiar por mi cuenta. Yo no puedo cambiar, ni puedo cambiar a nadie. Yo tengo que estar en Cristo primeramente y buscar la fortaleza en Él,
y con las fuerzas que Él me da, entonces esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús, como ya vimos en Efesios 6:10. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Vamos a sufrir agravio, vamos a sufrir penalidades como soldado. Y en Cristo todos, cada uno de nosotros somos soldados. Cada uno, o sea, aquí cada uno, cada miembro del cuerpo de Cristo es un soldado de Cristo. Y mira lo que sigue diciendo, ninguno que milita, o sea, en el ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. O sea, vemos aquí claramente lo que es la vida espiritual. Vemos claramente aquí lo que es la vida, la batalla diaria del cristiano. Es una vida que vamos a sufrir penalidades, que vamos a sufrir ataques, vamos a tener la tentación de enredarnos en lo que son en el mundo, en las cosas del mundo, pero como buen soldado de Jesucristo no podemos hacerlo. Versículo 14, volviendo a Efesios, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esta batalla se va a ver en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en el matrimonio. Venga conmigo a a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. En el versículo 3 del capítulo 7 de Primera de Corintios. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vemos que la guerra espiritual también está aún en la intimidad del matrimonio. Cuando hay personas que se niegan el uno al otro, y claro, pueden haber excepciones, ya casos de enfermedad, hay casos de enfermedad, ya casos con la edad, o sea, pero en términos generales, especialmente todavía parejas relativamente jóvenes, o sea, que se niegan el uno al otro, dice que le están exponiendo a su cónyuge, a su pareja, a ser tentados por Satanás. Y entonces, en ese caso, aunque la persona que es tentada y cede al pecado, llámese que terminó en una relación adúltera, llámese que terminó en pornografía, pues por la falta de intimidad dentro de su matrimonio, el cónyuge que se está negando es responsable. Y la batalla espiritual también va ahí. Y es curioso porque esto a veces muchas iglesias cristianas se ignora. A mí nunca se me va a olvidar, nunca. Muchos años atrás en una iglesia que yo visité donde había una señora, una hermana, no sé, se paró al frente y dijo con ella con mucha firmeza, aquí muchas hermanitas, yo les recuerdo que aún en la habitación, detrás de la puerta de su habitación, el Espíritu Santo está ahí mirando. Y muchas de ustedes se comportan como rameras con sus esposos. Yo miré al pobre viejo, al marido de la señora aquella, que tenía una cara así de cabizbajo, como de alma en pena. Y yo digo, bueno, pobre viejo, ya esta mujer está dejando ver, o sea, claramente cuál es su relación íntima con su pareja. Y esto es lo que le inculca, a las mujeres más jóvenes. Y esto son cosas que tal vez hay personas que están oyendo y dicen, bueno, ya estamos mayor, ya nosotros no estamos en esa. Sí, pero aunque tal vez ese sea tu caso, todavía puedes aconsejar a personas más jóvenes.
La mujer está llamada a aconsejar. Aquí no estamos hablando de cosas kinky ni de cosas extrañas. No, estamos hablando de lo que son las relaciones normales dentro del matrimonio. O sea, y en Hebreos 13 dice, honrosos sean todos el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Entonces la persona, si es algún problema que tiene, pues debe de buscar ayuda médica, sea el hombre o sea la mujer. El negarse dentro del matrimonio cae dentro de la guerra espiritual, porque se está exponiendo al cónyuge a ser tentado y arrastrado por Satanás. Esto es otra área de la guerra espiritual. La vemos cuando la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si ahora mismo sí nos podemos molestar, si yo llego ahora y veo que el vecino me cogió mi parqueo en mi casa, pues obviamente me voy a molestar. Ahora, después, otra cosa es, después que el vecino movió el carro, que yo ahora le guardo un rencor y pase el día y la noche y yo siga enojado con este atrevido. Ya le estoy dando cabida al diablo. Yo puedo tener un desacuerdo con mi esposa como ella conmigo, y somos humanos y somos seres pecadores, y puede ser que tengamos razón en molestarnos por lo que nos molestamos. Otra cosa es que ya pasa el día, llega la noche y seguimos con ese rencor y estamos 1 o 2 semanas sin hablarnos. Y esto tristemente ocurre dentro de iglesias cristianas o entre hermanos donde no se dirigen la palabra. Le están dando cabida a Satanás. Por más que reprendan, por más que digan que atan, le están dando cabida al diablo. Le están dando cabida al diablo. Por eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra de las altimañas, en otra ocasión Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios: al que ustedes perdonan, yo también perdono. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, podemos tener un desacuerdo con un hermano en la iglesia, inclusive un hermano que niega arrepentirse de su pecado debe de ser puesto en disciplina. Otra cosa es ya, una vez que ese hermano se arrepiente, seguir tratando y seguir manteniéndonos alejados de esa persona, o seguir mirándolo por encima del hombro o tratándolo diferente. Son maquinaciones. Pablo dice que no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Y Satanás tiene muchas maquinaciones y ataca a los creyentes y a la iglesia de muchas diferentes maneras. Los ataca por medio de la falsa doctrina. La Biblia habla claramente de que hay doctrinas de demonios. Y una de esas doctrinas es que dice que van a prohibir el casarse y el darse en casamiento, y el de abstenerse de ciertos alimentos. Todos yo creo que sabemos de alguna religión que prohíbe que sus ministros se casen. Esto no es más santidad, esto es doctrinas de demonios. Lo siento por amigos que aprecio mucho, pero cualquier religión que diga que sus ministros o personas no se pueden casar, la Biblia lo establece como doctrinas de demonio. Abstenerse de alimentos, como tenemos ahora mismo esto de raíces hebreas y estos nuevos judaizantes que no pueden comer cerdos, que no pueden comer esto, que no pueden comer lo otro. Caramba, yo no como cerdo por cuestiones de salud. A mí personalmente me cae muy mal lo que es la carne de cerdo, pero no es por motivo religioso. Entonces cualquier persona, cualquier religión o denominación que diga que usted no tiene que abstenerse de ciertos alimentos es doctrina de demonio. Y la manera en que más Satanás está atacando la iglesia es por doctrinas de demonio. No es con personas convulsionándose, tirándose en el piso, ni es con personas poseídas, no. La manera que Satanás más está atacando la iglesia es por doctrinas de demonio. Congregaciones que aceptan el matrimonio del mismo sexo, donde la gente puede pecar libremente, los nuevos judaizantes modernos como estos de raíces hebreas, sectas como Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, por medio de la idolatría, lo que es adorando por medio de estatuas e imágenes, cosa que la Biblia condena abiertamente.
El segundo mandamiento: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Y dice claramente: no te postrarás a ella. Cualquier religión, esto no se trata de ser católico, romano, protestante, cualquier religión que desobedece esto va en contra de la Biblia y es doctrina de demonio. De hecho, en los primeros siglos la iglesia no aceptaba las imágenes, ni la misma iglesia católica romana en los primeros siglos no aceptaban, eran muy celosos de tener imágenes. ¿Cómo sucede esto? Bueno, porque había muchas personas analfabetas en la iglesia, no todo el mundo tenía una copia de las escrituras como tenemos hoy en día, y empezaron por medio de cuadros a ilustrar lo que eran las imágenes de sucesos bíblicos, como el arca de Noé, y la crucifixión de Cristo. Eventos en la Biblia los empezaron a ilustrar por medio de imágenes y de cuadros para que las personas pudieran verlo. No todo el mundo tenía una copia de las escrituras como hoy tenemos, y no todo el mundo sabía leer, aunque pudiera tenerla. Entonces se leían las escrituras en la asamblea, en el servicio de adoración, y se presentaban estas imágenes de sucesos bíblicos. Y es así como empiezan. Aún así algunos se opusieron. Luego ya la iglesia se mezcla más con el paganismo, después del siglo IV, es que tardan todavía unos cuantos años antes de que empiecen a aceptarse las imágenes. Todavía en el siglo VIII había una gran controversia dentro de la iglesia por aceptar lo que eran las estatuas. Así es como esto va entrando poco a poco. Pero todo esto es doctrinas de demonio. Alguien dirá: pero acuérdate que el Señor mandó a hacer los querubines en el arca de... Esto es una excusa que buscan mucho, pero fue Dios mismo quien mandó a hacer los querubines en el arca que tenía el pueblo de Israel, ¿no? Primeramente, eso fue un evento único que Dios mandó precisamente con un propósito a la nación de Israel. No los mandó para adorarlos. También mandó, que es el otro que buscan, el de la estatua, cuando Dios mandó a hacer la serpiente de bronce, que después que el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios le envió serpientes venenosas para que los picaran, y muchos murieron, y entonces mandó a hacer una estaca con una serpiente de bronce para que el que mirara aquello fuera salvo, o sea, no muriera de la picadura de la serpiente. Eso fue un evento único. Estos no son mandatos a seguir. En ningún momento Dios mandó a adorar esos ángeles, ni esa ni esa serpiente de bronce. De hecho, años después, el corazón idólatra de las personas, el pueblo de Israel empezó a adorar y a venerar la serpiente, y que hizo el rey de Israel, la mandó a destruir por esa causa. Así que estos fueron casos, primeramente son datos históricos que se nos dan, no son cosas de ejemplos a seguir. Es como Dios le dijo a la nación de Israel cuando fuera a conquistar a Canaán: dale 7 vueltas alrededor, y en la 7ª vuelta toca la trompeta y se van a caer los muros. Eso fue una sola ocasión, un mandado explícito a la nación de Israel en ese momento. Después la nación de Israel tuvo muchas más conquistas, y en ninguna más Dios los mandó a dar 7 vueltas. Y es una completa estupidez ver cristianos hoy en día dándole 7 vueltas a un templo, a un edificio, para reclamarlo para ellos, para Cristo, o que todo lo que ellos pisen va a ser del Señor, porque eso fue lo que Dios le había dicho a la nación de Israel. O sea, esto fue un mandato único, con un propósito único, en un momento de la historia. No es para imitar. ¿Cuál fue la regla general? No te hagas imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás a ella. Entonces podemos buscar 20.000 excusas. No es que yo no la adoro, es que yo la venero, es que... No, las excusas que sean. La Biblia dice claramente: no las hagas. Y segundo, no te postres a ella. Y vuelvo y digo, estos son cosas, doctrinas de demonio, como el celibato obligatorio a los sacerdotes, que vinieron años después. De hecho, los primeros papas tenían esposa. Es que Pedro tenía esposa porque Pedro tenía una suegra a la cual el Señor Jesucristo sanó.
Entonces no hay base bíblica. Todo esto son doctrinas de demonios. Pero quiero ser claro, estas doctrinas de demonios, no vamos a decir, no en la Iglesia Católica Romana nada más, no, dentro de muchas iglesias evangélicas y protestantes también, como hemos visto, este evangelio de la prosperidad, doctrina de demonios. Esto de los judaizantes modernos y las raíces hebreas, doctrinas de demonios. Y esta es la manera en que Satanás, esto de que no hagas nada, no te esfuerces, siéntate en una silla, que Dios te cambie, doctrinas de demonio, porque la Biblia nos manda esforzarnos en la gracia de Dios. Divisiones, enojado con mi hermano, le estoy dando cabida a Satanás. Esta es la verdadera guerra espiritual. No tiene nada que ver con decir, Satanás, reclamo mi familia para ti. Esto no tiene nada, esto no aparece ni en la Escritura, señores. En ninguna parte en la Biblia nos manda hablarle a Satanás. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, y no voy a entrar en eso porque eso es muy limitado lo que la Biblia nos dice, pero lo que sí nos dice es que el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir amenaza contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hoy en día vemos personas hablándole al diablo, diablo, puerco, te pisoteo, te aplasto, cuando probablemente es el diablo el que le está dando contra el piso a esa persona, porque esa persona a lo mejor lleva días o meses enojado con su prójimo, a quien no le habla, guardando rencor, lleno de raíz de amargura. O sea, señores, la verdadera guerra espiritual es en el diario vivir, es en nuestras relaciones que nos rodean, es en el matrimonio, es con los vecinos, es con los hermanos en la iglesia, es en nuestro trabajo, es la manera en que desempeñamos nuestro trabajo como para el Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual. Y ahí es donde Satanás nos va a atacar, por medio de las falsas doctrinas. No me canso de decirlo, las falsas doctrinas es una de las armas predilectas con la que es más fácil atacar de adentro que de afuera. Los peligros primero de la iglesia más fuertes no vienen del lobby homosexual, no vienen de los ateos, no, vienen dentro de las mismas filas de las personas que se identifican como cristianos y están introduciendo todo este tipo de falsas enseñanzas. Hoy tenemos dentro de las mismas iglesias, en un editorial como el editorial de CLIE, respetado por muchos años, donde sacan un libro donde dicen que el Señor Jesús y el apóstol Juan tenían una relación homosexual. Y esto se vende en librerías cristianas. Y esto sale de una editorial cristiana supuestamente como CLIE. Entonces estamos viendo los ataques de Satanás adentro, por medio de doctrinas de demonios. ¿Y cómo es que vamos a combatir esto? Primeramente, como dice aquí, poniéndonos la armadura, estando en Cristo. Tenemos que utilizar, como dice aquí, voy a seguir, versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y para tener el escudo de la fe tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. Hoy en día es tremendo lo que es el analfabetismo bíblico entre los llamados evangélicos, o cristianos, o protestantes, como se quieran llamar. Y mucho de esta gran ignorancia es porque muchas de estas personas no han nacido de nuevo. Porque muchas de estas personas que se identifican como protestantes o evangélicos o bautistas o pentecostales no han nacido de nuevo. No les interesa estudiar la palabra de Dios. Todo es más importante. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón regenerado. Si usted no tiene deseo de estudiar la palabra de Dios, si usted hay que decirle, oye, mira, tienes que leer de la Biblia aunque sea 2 versículos diarios. Si a usted no siente esa necesidad, escudriñe su corazón. Es probable que usted no haya nacido de nuevo. Porque el verdadero creyente va a tener esa hambre. Eso es como decir, alguien que está a cierta distancia de su pareja, de su novio, de su novia, pero no quiere hablar nunca con esa persona por teléfono. Bueno, ahora sería chatear, ¿no? En los tiempos de ahora o qué sé yo, pero imagínese.
Ay, no, es que no me interesa. Y puede pasar semana y no ha hablado, está, vamos a poner que por cuestión de trabajo está fuera del país, una situación se presentó, su esposo o su esposa está en otro país o a cierta distancia, y ay, no, es que puede pasar semanas y no hablar con él. Oiga, hay que cuestionar verdaderamente el amor de esa persona. Lo mismo, si nosotros podemos llevar una vida sin oración, sin estudiar, acuérdese, cuando nosotros oramos le hablamos a Dios, cuando leemos la Biblia Dios nos habla a nosotros, por medio de la Escritura. Amén. Ahora, seguimos, dice, versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo fue que respondió Jesús a cada una de las tentaciones? Escrito está, escrito está, escrito está. Lo triste es que muchos de los llamados cristianos hoy en día andan sin espada. Los coge cualquier secta, los coge un testigo de Jehová y les da contra el piso. Y muchos ven un testigo de Jehová y salen huyendo. ¿Por qué? Porque no les pueden hacer frente, no pueden ni siquiera defender. Yo no estoy diciendo que estemos buscando para estar contendiendo cada vez que veamos un testigo de Jehová, una persona de otra religión, salir corriendo para allá para ir a discutir. No, pero a la misma vez, si esas personas vienen a nosotros, nosotros tenemos que saber cómo defender nuestra fe y compartir el evangelio con ellos. Muchas de las personas no pueden. Cuando viene un testigo de Jehová, les da contra el piso. Les tiran la puerta a ellos en la cara porque no pueden enfrentarse por el poco conocimiento bíblico que tienen. Unos años atrás estaba yo con mi esposa en el sedano que está ahí en el parqueo de la 441 y la Sheridan, aquí en el sur de la Florida. Y recuerdo que vino un testigo de Jehová y empezó, yo le dije, mira, la verdad que no tengo tiempo, pero insistió. Y entonces yo le empecé a citarle la escritura. Y ustedes no creen que Jesús es Dios. Sí, bueno, es que la Biblia no enseña. Sí, yo le empiezo a citar la escritura, le digo, le llevo donde dice en Isaías, creo que es 40, donde dice Jehová, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y lo llevo entonces a Apocalipsis 1, donde Jesucristo dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y resucitó, mas ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y le dije, Jesús está proclamando el primero y el último que se proclamó Jehová en el Antiguo Testamento. Explícame eso. Ah, no, pero vamos aquí. No vamos para ningún lado. Tú explícame esto primero. El hombre se trancó cuando lo vio en aprieto, porque ellos casi siempre andan como de 3 en 3. Vino una señora ya supuestamente más experimentada en eso y trató de debatir conmigo. Tampoco pudo. No podía. A eso ya vino la que estaba encargada del grupo y vino donde mí y yo también le sigo y tampoco puede. Y sabe que me dice, esto yo no lo digo aquí para dármela de conocimiento ni nada. ¿Sabe lo que ella viene y me dice? ¿Usted es pastor? Y yo le dije, bueno, estuve pastoreando, ahora mismo no estoy pastoreando. Ah, yo sabía. Yo sabía por el argumento y los conocimientos que tiene. Y yo le dije a mi esposa que está aquí, y dije, qué tristeza. Qué tristeza que para ellos reconocer que alguien tiene conocimiento bíblico, tiene que ser un pastor o un ministro. Porque el típico cristiano de a pie no tiene ningún conocimiento. No puede hacerle frente. Eso es una tristeza y es un gran fracaso para los líderes cristianos que tienen congregaciones donde la mayoría de los miembros de las iglesias no saben ni dónde están parados teológicamente. No saben defender la fe como nos manda el apóstol Pedro, que tenemos que saber defender nuestra fe. ¿Cómo vas a compartir algo que no puedes ni defender? ¿Cómo vamos a compartir el evangelio? Y esa es la triste situación, de gran parte de los que se identifican como cristianos hoy en día. Y aquí estoy hablando ya netamente de los que se identifican como cristianos evangélicos. O sea, es triste la situación. Por eso es que son llevados de todo tiempo, de todo viento de doctrina, de todas estas modas que entran a la iglesia. Así que dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es parte de la batalla del diario vivir. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado. La oración significa nuestra dependencia de Dios.
Cuando yo veo situaciones que no veo salida, cuando estoy atribulado, me siento aplastado, cuando me siento que no puedo más, yo clamo al Señor. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles? Orad y velad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Y después le dice, y lo que a vosotros digo, a todos digo, orad y velad. Y eso es algo que está muy descuidado. La vida del creyente tiene que ser una vida de continua oración. Yo reconozco que por muchos años fue un área muy débil en mi vida espiritual. Inclusive yo pastoreando, recuerdo que yo sí era muy dado al estudio de la palabra, muy dado a estudiar y estudiar, pero muy poco dado al orar. Me aburría el orar. Y iba muy confiado en mi conocimiento a la hora de predicar y a la hora de exponer la palabra de Dios basado. Claro, si tú me hubieses preguntado en aquel tiempo, yo te hubiese dicho, no, mi hermano, yo dependo completamente del Señor. Pero en el fondo estaba dependiendo, sí, de mi conocimiento. Y con lo importante que es el conocimiento, pero asimismo tenemos que depender. Yo reconozco que por más que yo estudie, por más que yo me prepare, por más bien que yo explique la Escritura, si el Espíritu Santo no obra, de nada va a servir. Entonces mi oración siempre es antes de yo predicar, Señor, toca los corazones. Señor, que pueda predicar a pesar de mi debilidad con unción tu palabra. Señor, prepara mi corazón primeramente y el de los demás. Diariamente, cuando salgo de mi casa, Señor, dame gracia para resistir la tentación. Dame gracias para comportarme como un embajador tuyo. Dame gracia para estar velando y reconocer cuando la tentación viene a mi vida. Dame gracia, Señor, para ver cuando el pecado está empezando a querer dominarme. Dame gracia. Eso es oración. No es que tienes que estar 3 horas sentado de rodillas orando. Yo voy orando muchas veces camino al trabajo. Cuando estoy en mi casa me voy de rodillas. Lo primero que hago es orar cuando estoy libre. Manejando voy orando. Señor, guárdame, Señor, oro por mis seres queridos. La vida de oración continua es de suma importancia. Pero cristianos hoy, o por lo menos personas que se identifican como cristianos, no oran. No estudian la Escritura. Y después dicen que aplastan al diablo. No, el que están aplastados son ellos. Por más que reprende y por más aceite, mire, pueden coger una botella de aceite y echarla por toda la casa. Igual, ¿qué están haciendo con eso? Aparte de prácticamente brujería. O sea, por eso dice, y velando es orar, es la espada del Espíritu, es velar con ello, con toda perseverancia. Eso no es que estuve orando por una semana, pero ya me cansé. No, eso es seguir perseverando. Es que vengo orando por esta situación y no veo respuesta. Es perseverar en oración. Es seguir perseverando. Pero es que no veo que Dios me contesta. Sigue perseverando. Una oración que no te va a fallar y que sí Dios la va a contestar exactamente como tú la estás pidiendo. Porque el problema es que muchas veces pedimos la oración y pedimos ciertas cosas que no van de acuerdo al plan de Dios. Y cuando Dios no lo hace de acuerdo a la manera que nosotros creemos que Él debe de contestar, nos irritamos, nos molestamos o pensamos que fue una pérdida de tiempo o peor, nos enojamos con Dios. Y a veces no nos enojamos ni blasfemamos con los labios, pero nuestro corazón está lleno de descontento y de amargura contra Dios. Pero una oración que no falla y que Dios la va a contestar exactamente así como tú le estás pidiendo, es cuando oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, que tu propósito en esta situación se cumpla. Yo he aprendido, algunos aquí saben, especialmente la familia, las situaciones que yo he pasado tal vez desde el año, mediados del año pasado, hasta situaciones bastante fuertes, una tras la otra prácticamente. Y sí, dolieron, y sí hubo un momento en que me sentí como ahogado, desesperado. En una ocasión hasta me empezó a dar como un tucutucu por manejando, o sea, de la carga que sentía. Pero ¿sabe qué yo he aprendido? A descansar en el Señor, porque todo este tiempo yo estaba orando, Señor, a estas personas que han actuado de esta manera, concédeles arrepentimiento. He aprendido a orar, concédeles arrepentimiento, pero sobre todo que tu propósito se cumpla. Tú tienes un propósito en esto, que tu propósito se cumpla, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo vea, pero yo creo lo que dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es parte de la guerra espiritual.
Por otra parte, Satanás y los demonios se pueden aprovechar porque, como lo expliqué la semana pasada, Satanás puede utilizar a cualquiera y por lo general va a utilizar las personas más cerca, los hermanos en la iglesia. Va a utilizar los familiares más cerca de nosotros para atacarnos a nosotros de diferentes maneras. Vimos como la semana pasada explicamos el caso de Pedro. Después que Jesucristo pregunta, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque lo que has dicho no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y después vemos unos versículos más abajo, cuando Jesús empieza a hablar de su crucifixión, de la muerte en la cruz, que Pedro le dice, oye, no permitas que tal cosa te pase. ¿Y qué le dice Jesús? A ese mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces el mismo Pedro que pudo ser de bendición, recibió una revelación directa de Dios el Padre. Momentos después está siendo instrumento de Satanás para tratar de impedir que Jesús no fuera a la cruz y no muriera por nuestros pecados. Y lo mismo yo puedo ser, lo he dicho 1000 veces, de bendición ahora mismo predicando la palabra y no hago nada más que terminar de predicar y salir por esa puerta y ser el instrumento de Satanás, tal vez contra mi esposa o contra cualquier persona. No es que soy de Satanás, no es que estoy poseído por Satanás, pero si bajo la guardia Satanás me puede usar. Y eso es lo que dice aquí. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso tenemos que estar orando y velando en todo tiempo. Y muchas veces cuando vemos ataques de las personas, reconocer sin quitar la responsabilidad de la persona, pero que Satanás está detrás de eso. Si nosotros pensamos, y lo vemos en segunda de Timoteo, si no me equivoco, donde vemos que dice el apóstol Pablo, que el hombre de Dios no debe de ser una persona contenciosa. Estamos llamados a contender por la fe, por la fe dada a los santos, o sea, por el evangelio. No estamos llamados a estar una cosa es contender por la fe y otra cosa es ser contencioso. Hay personas que son contenciosas, que es que buscan siempre 5 patas al gato para discutir por cualquier cosa. Eso no es contender por la fe, eso es ser contencioso. Yo tengo hermanos, amistades en Cristo que de diferentes denominaciones, y cuando los veo, lo primero que yo no voy a empezar a hablar rápidamente, la diferencia que tenemos en el bautismo, no, la diferencia que tenemos en escatología, no, porque si tú no crees, no, mis hermanos, no. En lo que son las doctrinas fundamentales de la fe no tiene que estar claro. Hay lo que se llaman temas secundarios que son importantes, pero no afectan la salvación. Esas cosas uno las puede discutir en un tema de debates teológicos, como en algunos que yo estoy, pero no es estar buscando personas para estar todo el tiempo. Pero una cosa que dice la Escritura claramente es que el hombre de Dios debe de hablar con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, una persona que está influenciada por Satanás con doctrinas de demonio, no es ponerle aceite, no empezar a reprender al diablo, ese demonio de falsa doctrina, no, es hablarle con mansedumbre, exponer bíblicamente la palabra de Dios, presentarle argumentos bíblicos, y no significa que yo lo voy a convencer, es si Dios en su soberanía le concede a esa persona el arrepentimiento, esa persona va a arrepentirse. ¿Ve? Esto es lo que es la guerra espiritual. Esto es lo que es la batalla espiritual en el diario vivir. Entonces, ya para terminar, dice, el versículo 19 dice que perseveremos velando en ello con toda perseverancia en oración y súplica. Oiga bien, súplica. No es yo decreto, no es yo demando, no es yo declaro, no es yo exijo, es yo no acepto un no. No, es súplica. Porque la súplica reconoce que yo no merezco nada. Y que todo lo que Dios me da es por pura gracia y misericordia. Y cuando yo reconozco que soy un vil pecador, que lo único que merece el arrepentimiento y toda cosa buena que pase en mi vida es una gracia y una misericordia de Dios, yo no voy a estar amargado, ni demandando, ni declarando porque yo me merezco tal cosa. Lo único que yo me merezco es el infierno, y no estoy ahí por la pura gracia y soberanía, gracia y misericordia de Dios. Entonces la manera de orar es súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Nos acordamos nosotros que hay hermanos presos en este momento en países comunistas, musulmanes, en la India por causa de su fe.
Nos acordamos nosotros en oración que ahora mismo han muerto muchos cristianos en esta masacre que se ha llevado en la Franja de Gaza, que no todos son musulmanes, y el hecho de que sean musulmanes tampoco es para que nos alegremos porque los están masacrando, pero que ahí adentro hay muchos de estos palestinos que son cristianos y que han sido masacrados. Nos acordamos de ellos, nos acordamos que en medio de Rusia y Ucrania hay cristianos que han sufrido. Nos acordamos de ellos que cuando nosotros nos levantamos en nuestra casa cómodamente hay cristianos que están en una celda fría por causa de la fe. Orando con perseverancia por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrirme boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Y eso aplica a los pastores y eso aplica a mí. Yo espero que cada uno de ustedes oren para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Orar por los ministros de Dios, orar por los siervos de Dios. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. Dejo saber que en medio de todo esto, Pablo estaba encadenado, estaba preso por causa de la palabra de Dios. Y terminamos, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, al cual enviaré a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y la nota, termino con la nota que tengo aquí en la Biblia de estudio. Dice, ningún cristiano es un civil espiritual. Ningún cristiano es un civil espiritual. Todos nosotros somos soldados en el frente de batalla. Por lo tanto, debemos vivir en un estado de preparación para la batalla, estando siempre alerta de nuestro enemigo. Esa es la guerra espiritual y así concluimos este mensaje y así concluimos también la epístola de los Efesios. Así que vamos a orar que Dios en su gracia nos conceda la fortaleza y que estemos conscientes de esto y que esto no sea una simple palabra, un simple estudio, una simple prédica que no afecte nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre y gracias por cada uno de los que han escuchado, Señor, a través del internet, Padre amado. Señor, ahora te rogamos, Dios mío, primeramente, Señor, por nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que podamos verdaderamente descansar en ti, prepararnos en oración, Señor, estar preparando, orando y velando continuamente, Señor, y no ignorar, Señor, las acechanzas del enemigo, Señor, que nos rodean por todas partes, Padre Santo. Ayúdanos, Dios Santo, a descansar, a depender de ti, Señor, a esforzarnos en la gracia, Dios eterno, a velar constantemente, primeramente por nuestro propio pecado, Señor, y por todas estas falsas doctrinas, Señor, a reconocer la mano del enemigo cuando la veamos y saber que nuestra batalla no es con las personas que nos rodean, sino contra los enemigos que muchas veces los usan a ellos, Señor. Oh Dios mío, nuevamente ministra, Señor, a los corazones, los que han escuchado esto por medio de la grabación, Señor, y los que estamos aquí presentes. Descansamos en ti, Señor, y ahora al terminar y al salir de aquí, que podamos comportarnos como soldados de Jesucristo y como embajadores tuyos que somos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Terminamos, pueden dejar sus comentarios en cualquier comentario ahí en la parte de los comentarios. Siempre les digo, pueden ponerle un me gusta, esto ayuda a que se pueda promoviendo más los mensajes, compartir y suscribirte al canal y así te van a llegar automáticamente los mensajes. Así que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Este es tu hermano Ricky Frontán quien se despide. Dios les bendiga.